A mí no me presentaron, ¿eh? Yo soy Emiliano, mucho gusto, Emi, M. En realidad nos vas a importar después de las preguntas. Antes, vamos a ver. Me presento. Todavía no pasé la entrevista. Claro, yo soy un Certified Scrum Master. ¿Por qué de todas las técnicas que debe haber, porque me imagino que no todos hacen TDD, vos decís hacerla? Porque funciona. A mí me compro. Tiene que cerrar el estadio. TDD O funciona. sea, está en Make It Work el chabón, ¿entendés? ¿Cómo vas? Bien, todo bien. ¿Estás contento? ¿Por qué estás contento hoy? Estoy contento porque estoy refactorizando y está saliendo un diseño. Estamos mejorando un diseño y está quedando bien. Mejorándolo como. Bueno, por ejemplo, si al principio del diseño o de la implementación o de escribir código elegimos nombres de objetos, de variables, de métodos, sin conocer tanto el dominio, podemos estar eligiendo nombres que no corresponden tanto, no representan tanto fidedignamente la realidad. Ahora, cuando avanzamos en la implementación, en el diseño, etcétera, podemos ir reconociendo nombres que encajan mejor para representar la realidad. Entonces ya renombrar cosas es un acto de refactoring, es un acto de mejora del diseño. Vos decís, ok, nos juntamos a resolver un problema, ¿no? Y lo primero que hacemos es, bueno, hacer que funcione. Primero tratamos de hacer que funcione, primero tratamos de encontrar alguna, qué sé yo. Hay una frase que yo conozco en inglés, pero que me parece que retrata eso que acabas de mencionar, que es make it work, then make it right, then make it fast. O sea, primero hacerlo funcionar, después hacerlo correcto y después hacerlo rápido. Me parece que sí, va por ahí. Y de hecho, una de las cosas una de las herramientas que en los últimos años a mí más beneficios me trajo el desarrollo de software, que es TDD, me permite aplicar ese principio o ese criterio. ¿Por qué? Porque en TDD, después podemos hablar un poco más en profundidad, pero cuando vos haces TDD, digamos, al principio, después tendríamos que definir qué es al principio, etcétera, pero al principio no estás obligado a entregar la mejor solución. TDD es una técnica de diseño. La sigla es Test Driven Development, pero probablemente hubiese tenido mejor aceptación en la industria si la última D, en vez de development, la hayan mencionado o la hayan usado para mencionar design. Ok. Porque TD es una técnica de diseño de software. Pero también está bueno mencionarlo, ya que tengo la oportunidad de charlar con ustedes, entre otras cosas que aprendí sobre TDD, que TDD no es una técnica de testing de software, no es una técnica de testeo de software. Ok. TDD, en todo caso, la salida de TDD, el resultado de hacer TDD, deja, además de un software funcionando, deja tests automáticos de ese software. Pero los tests, en ese sentido, o en ese escenario, son una consecuencia. Son una consecuencia, gracias, claro. Sí, como accidental, en realidad. Exactamente. Es como una especie de efecto secundario. Claro, aunque es premeditado. Por supuesto. Obvio. Sí, y no se tiran a la basura por otras cosas que también podemos discutir. No es que usamos test para diseñar software, sí, hasta ahí, eso es TDD, pero una vez que tenemos el software diseñado lo tiramos a la basura, ¿no? Claro, porque los test nos sirven para después evolucionar nuestro software y tener los test como red de contención de
o para verificar que nada se rompe cuando vamos evolucionando la implementación, el diseño, etc. O por ejemplo, cuando hacemos refactoring. Por eso yo hablo tanto de refactoring, o es una de las cosas en las que hago hincapié, porque es uno de los beneficios para mí, que te da hacer TDD. Es decir, te permite, en el ciclo de TDD, también para aclararle a gente que quizás no haya escuchado sobre el TDD, básicamente repasar el ciclo. TDD es una práctica, no es una tecnología, es una práctica de desarrollo de software, como una especie de gimnasia, ¿sí? En donde arrancamos, en vez de escribir una implementación, arrancamos escribiendo un test que prueba una implementación que en un principio no existe y que por lo tanto, en el test, cuando empezamos a escribir el test, estamos ya escribiendo o definiendo el protocolo de nuestro modelo, o un protocolo. O cerebrito. O ¿Qué protocolo? Una interfase, las interfaces de tus objetos. Okay. Claro, o sea, vos agarrás y decís, yo no sé cómo se va a comportar quizás este pibito, este objeto que yo estoy desarrollando, pero yo sé que cuando lo quiero usar, voy a usarlo de esta forma, voy a llamarle a este método, porque yo pienso al revés, no es que agarro y digo, no, a ver, este objeto tiene que tener el método tal y tiene que funcionar de esta forma. Si no, pienso al revés, digo, yo voy a querer tener un objeto al cual le llame un método que sea así, claro, le pase estos parámetros. Claro. Y me tiene que devolver algo. Es decir, empezás pensando en qué objeto usarías o qué objetos usarías. O qué nombre tendría ese objeto también. ¿Qué nombre tendrían? El método. ¿Qué nombre tendrían? Y qué mensajes se enviarían. Por ejemplo, no pensás en la implementación del método o de los métodos en sí o de los objetos, puede ser un objeto, varios, etc. Arrancás con eso. Ese es el primer paso de TDD, que también se conoce como Red, Green, Refactor. ¿Por qué Red, Green, Refactor? Porque el primer paso es escribir un test que falle. Correcto. Vos, a propósito, definís, o mejor dicho, escribís un test en donde tiene que tener una verificación al final del código del test que va a fallar en un principio. ¿Sí? Lo que conocemos como un assert o una assertion, que va a fallar. ¿Por qué va a fallar? Porque el código que resuelve el problema que querés resolver básicamente no existe. Es como que en una primera implementación vas a tener tu método vacío, va a devolver un resultado incorrecto, o no va a devolver nada, o va a tirar una exception, o va a devolver null. Correcto. O sea, Null es una. ¿Cómo que devolver null? ¿Cómo Claro. que devolver null? Null es un término para otro capítulo. Claro. Lo más probable en realidad es que en un lenguaje de programación tipado es probablemente que ni compile. Porque solamente descubriste un método que todavía no existe. Muy probablemente también. Eso es un gran punto. No, es un gran punto porque también eso da material para, en mi opinión, para otros capítulos. La separación entre lenguajes estáticamente tipados o lenguajes dinámicamente tipados. Según qué prácticas uno use para desarrollar software, Por supuesto. algunos sistemas de tipos son más convenientes que otros. Por ejemplo, pueden convenirle más que otros. Sí. Pero en definitiva, Red. tenemos el test fallando. Correcto. Ahora se alinea con lo que dije hace un ratito de make it work. Claro. Lo primero que tenemos que hacer es hacer pasar el test Sí. de la manera más rápida posible. Nosotros queremos completar el ciclo Claro, perdón, te interrumpo. más rápido posible. En términos de rápido, también es no de velocidad, sino de minimalista. También. Claro, de simplicidad. Claro, no rápido de que minimalista. huela los pelos. No, gracias, No totalmente. rendimiento. Claro. Claro. No, No. capaz que hay gente que piensa que estamos hablando de performance. Y no. No, en todo caso, performance nuestra. Sí, Performance obvio. nuestra, ¿no? En Sí. vez de escribir 10.000 líneas, Exactamente. si lo resuelvo con 2 líneas, perfecto. Bueno, ¿Sí? Esa es la parte de make it work. Ahora, como TDD es un ciclo, vos arrancás por el ciclo de escribir un test que falle. El siguiente paso en el ciclo de TDD es hacer
que el test pase. Es decir, escribir una implementación, la implementación más simple que se te ocurra. Porque vos querés lograr terminar el ciclo lo más rápido posible. Escribís esa implementación y como último paso, que es opcional, tenés el paso de refactoring, que puedes decidir hacer algún cambio al modelo, a los nombres. Los nombres son parte del modelo, son parte del diseño. Pero puedes elegir hacer cambios sin que rompa el test, Correcto. ¿sí? Hacer cambios o no. Capaz que el conocimiento que tenés del dominio hasta ese momento no te permite descubrir cambios que te pueden que pueden beneficiar al modelo. ¿Sí? Correcto. Bueno, y ahí terminaste el ciclo. Y reinicias el ciclo con un nuevo test que falla. Generalmente el mapeo no es 1 a 1, pero generalmente Sí. intentamos escribir un test por caso de uso. No caso de uso funcional que nos tira el PM, sino caso de uso en términos de. Caso de uso en términos de. El PM. En términos de especificación de software. Por ejemplo, quiero lograr ejecutar o lograr hacer un cálculo determinado. No sé, calcular el interés compuesto de un valor. El tipo sabe. Ponele. El tipo sabe lo que hace. O quiero implementar una billetera virtual. Este senior. Un poco más arriba, me parece. Staff. Principal, al lado de eso raro debe andar. Ok. Está, tío. está fuertemente complicado. Entonces, decía, se alinea con make it work, make it right. Y make it fast. Claro, Mira cómo make aprendo. it right es cuando vos refactorizás. Correcto. En castellano. Hacerlo andar, hacerlo bien, hacerlo rápido. Para, porque vos porque Yo- eres un toque Yo porque diferente. yo solo No, hablo en. él solo habló, y pero en también italiano. hay una realidad que nuestra No hablo inglés. audiencia es un poco internacional, entonces, ¿qué le vamos a pedir? En castellano a España, por favor. No, yo trato de. Es otro tema interesantísimo en mi opinión. ¿Cuál? Eso es el tema interesantísimo en turno. El tema del vocabulario. El tema del vocabulario en nuestra labor, Sí, en nuestro por supuesto. oficio, en nuestra Uf. profesión. Pero eso es. ¿Por qué digo esto? Porque si pensamos en España, por lo menos lo que yo conozco de España, o del uso que hacen en España del idioma, suelen castellanizar o intentar Sí. castellanizar todo. Ujú. Por ejemplo, el ratón. Al mouse, Perdón, no le dicen mouse, le dicen ratón. Yo le digo razón porque Le me dicen dice ratón. ratoncito. Pero por eso digo que es un tema Hasta interesante. que no le No, digan. por eso digo que es un tema interesante, porque en mi opinión hay algunos términos o algunos conceptos que Sí. son difíciles de traducir del inglés, que nacen en el inglés, que son difíciles de Y traducir viceversa también, igual. Por y que ejemplo- aparte empiezan a generar, o sea, empiezan a tener peso propio histórico. Por lo tanto, o sea, yo prefiero hablar castellano, yo creo que el castellano es un idioma hermoso, pero en nuestro oficio, en nuestra profesión, Sí. hay algunos términos o algunos conceptos que prefiero mencionarlos en inglés. Sí, sí. Algunas cosas que tienen traducción, como esto de make it Sí, no sé. work, O dry, don't repeat yourself, no te repitas vos mismo. Pero ¿cómo Claro. se dice en español? N, o kiss, no. o keep it simple. K, Keep it kiss. simple, stupid. Claro. Bien. Pero Pana me preguntó por un ejemplo. Hay cosas intraducibles. ¿Un ejemplo de qué? Byte. No me acuerdo. Ah, ok. Byte. Bien, ya, sí, ya me acuerdo. Palabra. Bueno, Yo no lo he visto traducido como palabra. ¿O no? el librito Sí. de C de Carnegie y Ritchie, Liberazo. que lo leí por la mitad, entendí, de la mitad que leí entendí un 10%, Claro, O sea que pero la entendiste un copia, 5% la copia que yo tenía, rápido. la copia que yo tengo, es una traducción al castellano. Claro. Y El en la sí, traducción, el puntero. en esa época, yo creo que no lo hacen más, en la traducción, traducen byte. No ¿Y a qué? dicen byte, lo traducen a octeto. Octeto, claro. ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¿Viste?
punto No, algo. pero te va a pasar en la vida real. Y es real. Sí. Sea malo. No, pero voy a responder primero, voy a arrancar respondiendo Como vos quieras. Me tiene que quedar claro. indirectamente. Ok. Es como preguntarme qué es programar. O qué es. ¿Qué son las ciencias de la computación? Pero yo no lo sé eso. ¿O qué es la digamos. ingeniería de software? O sea, a mí lo que me pasa O sea, día a día es que o vos sea, venís. Suponete que no hablamos de TDD. Ok. Suponete que no hablamos de TDD. Entonces, yo puedo hablar, probablemente, ¿no? Me imagino stand-ups o Claro. daily meetings, etc. Claro, exactamente. Entonces yo voy a estar hablando de, si hablamos en la actualidad, en la industria, en lenguaje de alto nivel, de cualquier manera, yo voy a estar hablando de containers, de versiones de Java, de Node.js, dentro de o de TypeScript, Sí. de tipos en TypeScript, o de memory leaks, o de condiciones de carrera, Deadlocks, tranquilamente. deadlocks, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que un Scrum Master no tiene derecho a saber. a conocer esas cosas, Claro. claro. En todo caso, mi respuesta a un Scrum Master es: TDD es una técnica de diseño de software. Es una técnica de trabajo. Es como, suponete que vos tenés otras técnicas, no sé, que son anotarte en un papelito, en una lista. Me encanta eso. Una lista Me apasiona, es mi pasión. una lista de funciones que vas a implementar. Me apasiona. O partís una asignación grande que te dan en cosas más chiquitas, en asignaciones más chiquitas. Bueno, eso es una técnica tuya. Bueno, me quedó claro. Te lo compro. Ahora, ¿por qué lo elegís? Porque me imagino que no debe ser la única técnica, ¿o sí? ¿Por qué? De todas las técnicas que debe haber, porque me imagino que no todos hacen TDD, vos decís hacerla. Vos que estás en mi equipo, que sos el único chabón que. Se me montó la piel de gallina. Vos sos el único chabón. Vos sos el único chabón que una tarea que está estimada o está estimada. Y usualmente es el que me dice, estoy testeando y aquello y lo otro. ¿Por qué elegiste eso? Yo tengo acá para que no hace eso. Testear no es hacer TDD, Ok, pero pongamos que estoy haciendo TDD. ok. ¿Por qué? Porque funciona. A mí me compra. Tiene que cerrar TDD, está. TDD funciona. O sea, está en make it work el chabón, ¿entendés? TDD, en mi experiencia, me llevó a. Por supuesto, quizás no es tan obvio y es una de las cosas que quizás puede generar fricción para empezar a hacer TDD en la industria. Requiere un aprendizaje, pero no un aprendizaje porque tenés que adquirir conceptos profundamente abstractos, no es física cuántica, sino más bien como una gimnasia. Ese ciclo que mencioné de Claro. Red, Green, Refactor, para que funcione la técnica, tenés que lograr aceitarlo, ¿no? Porque si te quedas demasiado tiempo en cualquiera de esos pasos, puede ser inefectiva la Bien. técnica, ¿sí? Ahora bien, a mí, desde que conocí la técnica y empecé a intentar aplicarla, insisto con esto, no es que a mí me salió a hacer TDD o me funcionó Sí. TDD, fue productivo para mí hacer TDD el día 1. No, me llevó tiempo, me llevó esfuerzo, Entrenamiento. me llevó entrenamiento, esa es la palabra, claro, es como vos practicas formas Por en supuesto. un arte marcial. Sí. O entrenás, O al gimnasio, metés un peso, Claro. vos metés más peso. claro. Por favor. O haces danza, Una maravilla. haces No danza, esperaba más. o haces danza clásica y no te va a salir Claro, no, los sí. saltos, Ornamentales. claro, olímpicos de la noche a la mañana. Pero en mi experiencia, en mi oficio como programador, me sirvió profundamente para mejorar mis diseños, para implementar software más robusto, para implementar software más mantenible. O sea, yo con TDD logré, y no solo yo, perdón. Por eso yo abogo por TDD, probablemente es de la ciencia de la computación o de lo que yo conozco, Claro, de la ingeniería del software, lo que más me interesa, lo que más me apasiona.
en la actualidad, pero porque me mejoró como programador en todos los aspectos. Te digo de corazón, o sea, yo no gano, yo no vendo cursos de TDD por las dudas. Claro, esto no es Herbalife, al final no es que hay... Esto no es como Herbalife. Claro, al final no es que hay una publicidad a mi curso de TDD, aunque no descarto. Generación sí. ¿Vos sos amigo de Cositorto? ¿Vos querés programar mejor? ¿Vos querés ser el mejor de tu equipo? Entonces suscríbete a mis cursos de TDD y vas a obtener el resultado. La antorcha de oro. Bueno, ahora la siguiente pregunta, la otra, que ya se va del sombrero de Certified Scrum Master. Igual no terminé, ¿eh? La respuesta, en todo caso, redondeo la Yo como soy respuesta. Scrum Master me encanta interrumpir. Redondeo la respuesta. No te rías así. Redondeo Por la favor. respuesta. No es válido reírse. Redondeo la respuesta. En mi opinión, TDD, una vez que uno adquiere cierta práctica, te permite entregar software más rápido. Esto también es antiintuitivo. Como si además... Me parece un poco antiintuitivo. Claro, como si además escribo... Porque hay overhead. Eso es verdad. Cuando Sí. uno hace TDD, además de tener la implementación del software, tiene test. Lo que implica haber escrito más código, básicamente. Sí, por Eso es básico. Sí. Pero en el mediano largo plazo, te permite avanzar más rápido. Sí. Entonces, entregas software más rápido, entregas software más robusto, entregas software. Esto es importantísimo, si me permitís, para mencionar sobre TDD, que es que te facilita evitar el sobrediseño. Porque Estás como entrando mencioné- en zona a mi siguiente pregunta. Estás entrando en zona. Bueno, lamentablemente. buenísimo. Claro, como mencioné en un principio, que vos vas a, en un principio, implementar la solución más simple para resolver el problema que tenés adelante, Ujú. eso naturalmente te lleva a evitar el sobrediseño. Hasta que llegues a mi siguiente pregunta. No sé cuándo te la puedo hacer. Que en realidad es esa. ¿Cómo evitas el sobrediseño, no? Porque. Si usás TDD, Pero ¿cuáles son las etapas? Vamos a repasarlas rápidamente. Red, test failing, Test failing. un test fallando, Por supuesto. escribir un test que falle, siguiente, implementar la solución. implementar. Y la última, ese refactoring que era opcional y que vos mismo dijiste, nuestro vendedor del curso de TDD, que te podías quedar en esa etapa lo que quieras. ¿Cómo Sí. evitas vos quedarte en esa etapa? Porque yo te digo, No, es re valioso. entra Z, el programador, se fue el Scrum Master Certified. Entra re Z, válido. y a veces uno ya está 2 pasitos más allá. Uno escribió el test que falla, una pelotudez eso, taradez. Lo hago, una taradez también, pero ya estoy pensando 2 escenarios más allá y me empiezo a emocionar. Y me empiezo a emocionar, y me empiezo a emocionar. ¿Y cómo evitas esa emoción del sobrediseño? Primero que hay que saber darse cuenta que estás sobrediseñando. Paso Bueno, número uno. vuelvo a Oscar. No es fácil. No, A exacto. eso No, tampoco quiero dar una respuesta que sea demasiado No, tu experiencia. genérica. No, Tu claro, experiencia. bueno, pero va por ahí. Es una gimnasia. Te puede llegar a pasar que tengas momentos, o tengas problemas, te encuentres con problemas en donde pasas demasiado tiempo en alguno de los pasos. Puede ser en Claro. cualquiera, pero pasas demasiado tiempo en alguno de los pasos. Lo que una de las cosas que me gustaría resaltar, y creo que da para varios capítulos hablar de TD, porque cuando, si me permiten, para contarle a la audiencia un poco antes de tener esta charla, discutimos con los chicos de qué íbamos a hablar, etcétera, y mencionamos el tema TD, pero como no está guionado, hay cosas que pueden quedar por afuera que para mí son importantes Sí. para mencionar. Un smell, o sea, un indicador. Ahora se conocen como red flags. Ahora se llaman. ¿Te imaginas en Tinder dijera eso? Claro, ¿Cuáles son los SMLs en Tinder? Sería claro, no, una maravilla. el smell de este chabón no sabes lo que Sería es. O sea, épico. huele. Pero es red flag, es verdad. Correcto, es verdad.
Pero ese es Advertencia. Ese es Smell, por supuesto. Advertencia. Una advertencia es. Sí, que Sí, gracias. Perdón, el nombre pasás- completo es Code Smell, ¿no? Por supuesto. Si pasas. ¿Cómo que? El leedor. El leedor, Huele sí. mal. Vos lo ves. Si pasás Abrís un mucho archivo. tiempo- Está roñoso. si pasás mucho tiempo en alguno de los pasos, Es un Smell nato. es una advertencia. Claro. Es una advertencia, por ejemplo, si estás en el primer paso, si estás en el paso si estás en red, si estás en el paso de escribir un test que falle y estás mucho tiempo, puede ser. ¿Qué es mucho tiempo? Bueno, Bueno, tenemos otras preguntas. No, pero de 5 vuelta, minutos, una hora, un día, una semana. de vuelta. Practiquen. No. Si les interesa, si les genera curiosidad, empiezan a practicar, miren videos en YouTube, busquen catas. Y por eso decía, ya no quiero chamullar, no quiero engañar a la audiencia, pero vuelvo a la respuesta, o vuelvo a repasar, que te des una práctica, es una gimnasia. Entonces, o sea, esto es interesante, creo, en mi opinión. ¿Cuánto es mucho tiempo? Depende de cada uno también. O sea, cada uno cuando va ejercitando, practicando TDD, va percibiendo, va a ir notando, vos vas notando. Si de repente, por ejemplo, te doy un indicador que a mí, sobre todo al principio, porque creo que después lo fui internalizando, pero sobre todo al principio, es que me cansaba. Por ejemplo, en el paso de test, yo empezaba a escribir un test y Sí. llegaba un momento que mentalmente me empezaba a agotar. Ujú. Me cansaba y todavía no había llegado a implementar. O sea, todavía no había pasado al siguiente paso. Claro. Entonces, ahí, en el paso de test, también un smell clásico o un indicador, una advertencia clásica, puede ser que estés queriendo modelar o que estés queriendo diseñar un modelo demasiado abarcativo, ¿no? Un modelo muy grande, estás queriendo crear un modelo muy grande para el problema que tenés adelante, o en todo caso no pudiste partir Claro. mentalmente el problema que tenés adelante en problemas más chicos. O sea que un project manager tendría que estar chocho de usar TDD, por lo que decís. Claro, pero yo creo que, bueno, Con ese enfoque, sí. ahí se abrió otra rama, falta la segunda pregunta de Z. No, era esa. ¿Cómo Ahí- me estás sobre el Ah. diseño? Es esa. Bueno, Haces la esa pregunta trampa. de Palan, el planteo de Palan me parece buenísimo, hermoso. Quiero aclarar que me encanta esta Excita, charla con digamos. ustedes. Por Esta supuesto. charla con ustedes me No estoy te- poniendo. Sí, me estoy poniendo. Yo ya lo sabía. Eh, Es básico. Viendo nosotros dos. Creo que vos ahí te metes o indirectamente estás hablando de por qué ciertas prácticas, ni siquiera TDD, o sea, voy a seguir hablando de TDD, aunque creo que sí, se extiende tranquilamente a otras prácticas. Ponele, podríamos no hacer TDD, pero podríamos hacer testing. Otra aclaración importante. Por supuesto. Yo mencioné hace un rato, yo dije, TDD no es testing. Cuando yo digo TDD no es testing, es que, o me refiero a que TDD como técnica de diseño de software, en donde en particular, por la técnica, porque lo define la técnica así, arrancás con un test, pero tu objetivo no es el test en sí mismo. Tu objetivo es el modelo, Claro. ¿sí? El diseño. Ahora, testing, asumamos que cuando decimos testing automático, Unitario, el software, integral, claro, por supuesto, sí, con no, testing igual, automático del software, cuando haces TDD, como dijimos también, tenés como efecto secundario test automáticos, pero podríamos no hacer TDD, ¿sí? Y dentro de nuestro equipo, o en nuestro proyecto, o en nuestra empresa, o en la empresa, lo que fuese, tener como práctica o como directiva hacer testing automático de nuestro software. Correcto. ¿Sí? También quiero aclarar, ¿no? Cuando yo hablo de TD y que quizás sueno muy vehemente, pero porque me apasiona, para mí es súper válido
que, porque yo he hablado con diferentes personas, que haya gente o que algunas personas o personalidades o modelos mentales no les cierre TDD y implementen software arrancando por la implementación, aunque después escriban el test automático. Claro. ¿Sí? Yo creo, pero no creo por una cuestión divina, sino por lo que mencioné antes. Experiencia propia. ¿No? Exacto. Porque funciona. Porque funciona. A mí me funciona. A él le funciona. A mí me es funciona. importante. Pero, Creo que una pero cosa ¿por qué? importante es dejar a las personas hacer lo que a ellos les funciona. A vos te funciona el TDD. Aquel que le funciona empezar por la implementación Gran y después punto. escribir test, déjalo hacerlo así si le sirve, si le funciona así. Pero vos decías, ¿por qué un Scrum Master? O en todo caso yo me fui por las ramas o empecé a hablar de esto porque pensaba en la adopción de TDD. Una de las cosas que yo noto de leer contenido de internet, redes sociales, etcétera, es la barrera de adopción que tiene. A mí me sorprende la barrera de adopción que tiene. Da para un capítulo completo aparte, pero en particular ponele con stakeholders o con interesados en el proyecto que no necesariamente son miembros del equipo de desarrollo. Por ejemplo, un project manager, un Scrum Master, un jefe, lo que sea. Y creo que la barrera de adopción en esas voy a decir, en esos roles, es por algo que ya mencionamos también, que es lo antiintuitivo que resulta que implementar software incluya tests. Sí. Por eso usé el ejemplo de recién que valió para mencionar que si no te funcionó TD, no es que no sos buen programador, programadora, amigo, amiga, amigue, compañera, compañero, compañere. No te funcionó, probaste, no te funcionó, está todo bien. Está todo bien. También vale la pena mencionar, ¿no?, que TDD, como técnica de desarrollo de software o como técnica de diseño, no es eficiente para absolutamente todos los casos de uso, todas las arquitecturas. Estamos en toda la zona crítica. Claro, todas las arquitecturas. TDD es efectivo. Empiezo a bucear en mi rubro. Empiezo a... A ver, pará. Vos me estás diciendo que... A ver si... Vos me estás diciendo que en algunos casos es hasta incluso imposible escribir tests. Sí. Hacer TDD, sí. O no recomendable. Bueno, yo quiero decir por qué no hago TDD cuando tenga tiempo. TDD funciona, o en mi experiencia, TDD es efectiva, funciona, aporta valor, cuando como contexto o dentro del contexto de los tests se tiene control absoluto del contexto de ejecución. Eso suena medio técnico. Un poquito más de drill, claro. claro. Pero básicamente es probar código concurrente o hacerte de código concurrente no es trivial. No sé si estamos entrando en por qué yo no lo hago. ¿Por qué otra cosa crees que no? O además de eso, por supuesto, pero ¿cuál? No, dale vos, sí. Okay. Yo creo que... No sé si... No estoy seguro. Acabo de hablar un poco sin saber, ¿no? A mí me sale muy bien hacer TDD naturalmente cuando medio que soy owner
o bueno, owner, o como que yo colaboré mucho en ese repositorio, o en ese codebase, mucho. Se me hace difícil cuando, o ¿qué opinas vos cuando entras a un code que no hay test? Es difícil hacerte, supongo. Ese es otro capítulo Bueno, más. No tenemos la libretita. está. Tendríamos que tener una libretita. No, porque de acá yo sé. podemos sacar 5. Pero quiero saber si estás de acuerdo simplemente. Más o menos coincidís un poco. Entras en un repo donde no hay un carajo de test. Decís, hago TDD. Y qué sé yo lo que siento un poco yo es que primero, que el diseño no lo conozco, porque si no hay test, primero que... No, pero vos entrás, depende. Ni siquiera- Depende del entry point, digamos, depende de tu punto de entrada. Mi Si tu punto de entrada es- siempre es un ticket roñoso de Jira, siempre. Y ni siquiera hay un test. Me O sea refiero- que No. vos encima tenés que pensar qué framework de testing vas a usar. Sí, no, ni encima. puta idea que hacen. Nada. Claro. Puta idea. Lo que pasa No, es que, nada. bueno, pero ahí yo. Ni idea. Pero ahí, ¿no? pero ahí yo cuestionaría la cultura en todo caso. Yo creo que eso es más una cuestión de cultura. Sí, yo Porque si vos levantás agarraría la un mano. chumbo. Yo, si me decía a mí, agarro un chumbo, me presento en Berlín. Si vos- esta noche. Y los vale todo. Si vos levantás la mano, en la stand-up y decís, para este ticket, para mi primer ticket, Escena censurada. preferiría arrancar configurando un framework de test en nuestro repo para poder empezar a Esto quiere decir hacer que- TDD. También viene adelante porque te queda estimada la tarea. Flaco, la tenés que hacer en tanto día, punto. Bueno, ahí ya está, cambiemos de tema. No, sí, ya, me va con los Cambiemos de pantalones. tema, me estoy poniendo nervioso. Esta Hasta ahora, tarea estaba estimada en Claro. 5 story Claro. points. Claro, flaco. Zeta. Claro. No podés hacer Entonces- test si está estimada en 5 story points. Yo te paso a ¿Cuántos story points necesitas? Yo te paso a comentar un poco mi situación actual. No, yo Preso en 4 en mi casa, ¿no? No, yo lo voy a. Yo lo voy a. Yo lo voy a dejar. este, Acá llegó mi amor. no, yo les voy a plantear, Hablar de otro tema. poder hablar, Puntuación claro, versus no. contabilidad. No, una negociación les voy a plantear. Ok. Cuestión también que forma parte de la cultura. Practiquen si quieren entrar en un buen laburo a negociar. A ver, Forma negociar. parte de la, del oficio. Sí, por supuesto. Metamos en esa zona implica que quizás hablemos menos de TDD, entonces que podamos hablar de TDD en otro capítulo. O también, yo le planteé a los chicos, yo me imaginé, ¿no? Yo viendo el video, este chabón habla 2 horas de TDD, de los beneficios, de que me vende Y después te pasa la el código panacea. de descuento, mínimo, Me ve- código de descuento, mínimo. Me vende la panacea, además de que después te pase el código de descuento. Pero, No, no me sirve. no, pero si yo fuese espectador, digo, hasta que no vea código, no te creo nada, amigo. Después podemos hacer una sesión de No te código. creo en nada, vivo. claro. Olvídate, sí. Claro. Todo esto que yo digo, Tiene con evidencia cierta- empírica. con ciertas limitaciones que son limitaciones de conocimientos míos de ciencia de la computación. Un pongamos. científico. Claro. Pero salvo esas limitaciones, lo sostengo en la práctica. Sí, sí, por supuesto. O sea, yo creo que puedo convencer o puedo mostrar cómo la técnica funciona en la práctica. Sí, haciendo TDD en la práctica. No, no, tal cual. Y eso, en una de esas se da. A la mierda. Los story points. No, pero no, igual no quiero hablar de los story points, ¿eh? No, pero. No quiero hablar de eso. No, pero me queda algo picando. No es que no, Hecha la aclaración. Ok. Hecha la aclaración. Perdón mi Spanglish. Yo odio el Spanglish, pero hecho el disclaimer. Palan acaba de decir Para. que yo recibo una tarea ya estimada. Y eso no me. O sea, Eso ya te. no. Tengo que usar las dos No manos. sé si se permiso. bajan las térmicas, se No te me- salta la térmica. No me entra en la cabeza, o sea, ¿quién estima eso si no es el tipo, la tipa, le tipe que lo va Le tipe. a implementar? Y aparte, le persone que lo va a implementar tampoco puede tener idea.